Voy a hacer una posible resolución de un problema típico del primer parcial de Física 1 o del segundo parcial de Mecánica Elemental. En este caso, este problema se tomó en el primer recuperatorio de Física 1 del 28 de noviembre de 2024. Acá tengo el enunciado, lo voy a leer tal cual está. Repito, es del 28 de noviembre de 2024, si alguien lo quiere buscar. Dice, en la siguiente figura se muestra un sistema formado por un objeto M1 que cuelga de una soga ideal, una polea y un cilindro en el que está enrollado el otro extremo de la soga. La masa de M1 es 5 kilogramos, la masa de la polea es 1 kilogramo y el radio es 0,1 metro. La masa del cilindro es 2,5 kilogramos y el radio del cilindro es 0,18 metros. Los datos están escritos acá. Después dice, en el sistema no hay rozamiento, pero la soga no resbala sobre la polea ni sobre el cilindro. Inicialmente el sistema se encuentra en reposo hasta que en determinado momento se lo deja evolucionar y M1 empieza a caer y los otros dos componentes comienzan a girar. Entonces lo que está pasando acá es que esta soga ideal está arrollada a este cilindro, pasa por esta polea y cuando la masa 1 empieza a bajar, estos dos empiezan a girar. ¿Qué pide? Dice, calcule la velocidad de M1 cuando descendió 2 metros. Ok. Y después dice, calcule la frecuencia angular del cilindro y de la polea en el mismo momento del ítem anterior. Entonces, hay dos cosas importantes que nos dicen. Nos dicen que no hay rozamiento por ningún lado. Casi que nos están diciendo a gritos que la energía mecánica se va a conservar. De hecho, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Hay una tensión acá, ¿no?, en la soga en el extremo, pero la tensión sobre el objeto y su reacción están moviéndose la misma cantidad, o sea que el trabajo total va a ser 0. Entonces ya tenemos en mente que se va a conservar la energía mecánica. Una cosa importante es que nos dicen que va a bajar 2 metros. Entonces sería una buena idea poner el sistema de referencia 2 metros, el origen del sistema de referencia, 2 metros por debajo de la posición original de la masa 1. De esa manera, cuando escribamos la energía inicial nos va a dar algo y en la posición final la energía potencial gravitatoria del objeto va a ser 0. Entonces vamos a tener que ocupar solamente de energías cinéticas. Eso es una cosa, para simplificar las cuentas, no es obligatorio, pero bueno, conviene tenerlo en cuenta. La otra cosa importante, muy importante en todos estos problemas, que incluyen sogas y poleas que no resbalan, que no deslizan, es que como no hay deslizamiento entre la soga ideal y esta polea, y tampoco desliza sobre este cilindro, por ejemplo, si yo hiciera una marquita sobre este punto de la soga, cuando la masa descienda 5 centímetros, esa marquita se mueve 5 centímetros. Es decir, que el módulo de la velocidad de la soga en todos los puntos es el mismo. Si esto se movió 5 centímetros, esto bajó 5 centímetros. Si esto bajó 1 metro, esto bajó 1 metro. Y lo hacen al mismo tiempo. Eso quiere decir que el módulo, la velocidad del objeto y la velocidad tangencial de la polea y la velocidad tangencial del cilindro es la misma. Eso es muy importante para todos los problemas. Todos estos problemas son combinaciones de lo mismo. A veces, para hacerlo un poco distinto, en lugar de una polea cilíndrica ponen una esfera o cosas por el estilo. Pero ese vínculo es común a muchos de estos problemas. Bueno, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, bueno, vamos a usar que la aceleración gravitatoria terrestre es 10 metros sobre segundo, se apunta hacia abajo. Vamos a recordar que el momento de inercia de un cilindro, acá a pesar de que esto dice polea y que esto dice cilindro, son 2 cilindros y son 2 poleas, ¿no? Pero bueno, para diferenciar una cosa de la otra, en algunos se puso polea y otro cilindro, pero bueno. Bueno, entonces el momento de inercia de un cilindro respecto del centro donde va a girar es un medio de la masa por radio al cuadrado. Y recordemos que la velocidad tangencial, el módulo, la velocidad tangencial, es igual al producto de omega por r, o sea, el producto de la velocidad angular
por el radio. Con eso y no mucho más, este problema se resuelve sin hacer grandes cuentas, no hace falta ninguna cosa rara. Entonces vamos a empezar planteando, como ya dije, la conservación de la energía. Entonces primero vamos a escribir la energía mecánica inicial. Pusimos el sistema, mejor dicho, yo puse el sistema de referencia con su origen 2 metros por debajo de la posición inicial de la masa 1. Recordemos que esto parte del reposo, por lo tanto la energía mecánica total es la energía potencial gravitatoria de M1. ¿Está bien? O sea que es 5 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa del objeto. Por la altura del objeto. O sea, 2 metros por 5 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo tengo escrito por acá. En total nos da que la energía mecánica total inicial es 100 joules. ¿Está bien? Cuando esto bajó 2 metros, M1 va a tener una cierta velocidad que desconozco. La polea va a tener una velocidad angular que desconozco. Y el cilindro va a tener una velocidad angular que desconozco. Lo que sí sé es que cuando haya bajado 2 metros, según mi sistema de referencia, la energía potencial gravitatoria de la masa M1 va a ser 0. Entonces, en esa segunda situación, cuando la masa M1 bajó 2 metros, toda la energía de mi sistema va a ser netamente energía cinética. Para el caso de M1 es fácil porque es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que ve por acá, 1/2 de 5 kilogramos por V1 al cuadrado. Llamé V1 a la velocidad que tiene la masa M1 en el momento en el que descendió 2 metros. Y después tengo la energía de rotación, ¿no? La energía de rotación de la polea y del cilindro, que era 1/2 del momento de inercia por omega al cuadrado. Vamos a usar una cosa que es fácil de reemplazar, que es que el momento de inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, tanto en el caso de la polea como del cilindro, y también que la velocidad tangencial es omega por radio. Pero ¿qué pasa? La velocidad tangencial del cilindro y de la polea es la misma. Y es la misma que la velocidad en módulo que tiene M1. Entonces, omega de cualquiera de los dos cilindros es velocidad tangencial sobre su radio. Pero la velocidad tangencial en ambos casos vale V1. Entonces, reemplazando todo eso, nos queda la velocidad, la energía cinética para la masa, para el bloque, es 1/2 de 5 kilogramos por V1 al cuadrado. Y ahora viene la parte de las rotaciones. 1/2 del momento de inercia de la polea por el omega de la polea al cuadrado, por la velocidad angular de la polea al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia del cilindro por la velocidad angular del cilindro al cuadrado. Ok, esta cuenta es fácil de hacer. El I de la polea es 1/2 de su masa por el radio de la polea al cuadrado, esto de acá, multiplicado por el omega de la polea al cuadrado. Pero el omega de la polea es velocidad 1 sobre el radio de la polea. Y todo eso tiene que estar al cuadrado. O sea que me queda velocidad 1 al cuadrado por radio de la polea al cuadrado. ¿Ok? Y le tengo que sumar todavía la energía de rotación del cilindro. Me queda 1/2 del momento de inercia del cilindro, es decir, 1/2 de su masa por su radio al cuadrado, y multiplicado por su velocidad angular al cuadrado, que es V1 al cuadrado dividido radio del cilindro al cuadrado. Entonces, ¿por qué no reemplacé el valor de cuánto valían los radios en este momento de la cuenta? Y porque, como todos ven acá, o todos habrán visto acá, radio de la polea al cuadrado se simplifica con radio de la polea al cuadrado, y radio del cilindro al cuadrado se simplifica con radio del cilindro al cuadrado. Entonces, todo eso me queda una cuenta que se puede hacer más o menos fácilmente, donde la única incógnita es V1, ¿no? Acá me queda
B1 por algo que tiene kilogramos, B1 al cuadrado por algo que tiene kilogramos, acá B1 al cuadrado por algo que tiene kilogramos, y acá B1 al cuadrado por algo que tiene kilogramos, se hace la suma y las multiplicaciones y las cuentas que haya que hacer, y nos da que la energía final es 3,375 kilogramos por velocidad 1 al cuadrado. Y ahora decimos, bueno, como se conserva la energía mecánica inicial, que eran 100 joules, tiene que ser igual a la energía mecánica final, que es 3,375 kilogramos por V1 al cuadrado. En lugar de escribir joules, escribí newton por metro, y newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Newton por metro joule, bueno, es para poder simplificar muy fácil, ¿no? Acá se ve que me va a quedar kilogramos, se va con kilogramos, y me va a quedar que V1 al cuadrado tiene unidades de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Este 3,375 pasa dividiendo, y acá puse el módulo porque claro, me queda que velocidad 1 al cuadrado era 100 sobre 3,375 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces el módulo, nosotros vamos a tomar el valor positivo, ¿no? Está bajando, si quieren ponerlo de acuerdo al sistema sería negativo, si quieren ponerlo a la manera vectorial de V1. En este caso estábamos interesados en la magnitud, pero si lo quieren poner vectorial, lo pone que queda en el eje Y y bajando, o sea, negativo. Sumo entonces el módulo de V1, cuando el objeto bajó 2 metros, es 5,44 metros sobre segundo. Y en el segundo punto, en el punto B, que nos pedían la velocidad angular de la polea y la velocidad angular del cilindro, bueno, ahora uso esto. La velocidad angular multiplicada por el radio es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial en ambos casos es V1, o sea que nos va a quedar V1 dividido el respectivo radio. Bueno, hacemos eso. Esa cuenta es para el caso de la polea 54,4 segundos a la menos 1. Algunos dicen radianes sobre segundos, si quieren escribir eso no hay ningún problema. Pero nosotros consideramos que el omega tiene unidades de segundo a la menos 1, ¿no? De 1 sobre segundo. Bueno, y para el cilindro es V1 dividido el radio del cilindro, o sea, 5,44 metros sobre segundos, dividido 0,18 metros, y eso nos da 30,22 segundos a la menos 1. Y eso era todo el problema. Este problema, no debí reírme, pero era el 30% del examen, ¿no? O sea, era un problema fácil de hacer en cuanto a las cuentas, cortito, pero tenía la parte conceptual que se tenía que conservar la energía, y muy importante, que es donde la mayoría falló, es que el vínculo de la soga hacía que las velocidades tangenciales fuesen iguales entre ellas, y a su vez igual al módulo de la velocidad del objeto que estaba cayendo. Eso es algo que se repite en muchos problemas y que hay que tener siempre en cuenta.